Grandes mermeladas, grandes mermeladas. Nadie sabe, pero aquí, cuando estamos haciendo el cero, ponemos mermeladas que son jams. Bueno, ¿ya estamos listos, Clemente? Buenos e informados días. Hoy es lunes 13 de abril. Bienvenidos a Semanalmente. Ya estoy de regreso en lunes. ¡Qué emoción! Porque eso significa que tengo la posibilidad de arrancar la semana junto con ustedes. Aunque sé que muchos me consultan en martes, miércoles, jueves, viernes. No importa. El simple hecho de estar aquí hoy con ustedes me llena de alegría. Y bueno, yo les voy a anticipar que el día de hoy traigo un programa muy extenso porque las notas que seleccionamos, el equipo y yo, son unas que requieren como más profundidad, adentrarnos al contexto, así que prepárense porque viene recargadito. Y vamos a arrancar con lo que yo les llevo diciendo ya durante más de un mes, que es sin lugar a dudas el tema. Lo pienso y lo sostengo. Vamos a hacer una breve recapitulación. Yo el martes pasado saqué el programa a las 6 de la mañana y horas después conocimos la atrocidad de mensaje que publicó Trump. Los dejé justo con el tema del ultimátum que había impuesto Trump sobre Irán y sabíamos que vencía justo el pasado martes 7 de abril. Quiero arrancar esta semana con una actualización respecto al tema, pues es de suma importancia y porque también me parece importante que conozcamos en dónde estamos el día de hoy, porque esta historia pinta para que siga. Sin duda, el pasado martes 7 de abril marcó un momento imborrable para muchos. Fue el día en que fuimos testigos de cómo el presidente de Estados Unidos amenazó con destruir a toda una civilización, la de Irán. Algo verdaderamente preocupante e inaudito que no puede ni tomarse a la ligera ni buscar reducirle la gravedad. El día en que se cumplía el plazo del ultimátum que impuso Trump, él amaneció publicando un mensaje en Truth Social con una amenaza implícita de destruir a la civilización de Irán. Él no dijo qué iba a pasar, ni qué decisión se estaba tomando, tampoco qué significa que una civilización muera. El contexto ya lo teníamos y era que Estados Unidos podía bombardear infraestructura civil en Irán, desde puentes, centrales eléctricas, sistemas completos, hasta regresarlos a la edad de piedra, como lo dijo días antes. Ese mensaje traía consigo un plazo y sabíamos que el plazo vencía esa misma noche. Lo que se vivió el martes 7 de abril fue una tensión e incertidumbre máxima con cero claridad. Lo que generó fue mucho más que una reacción, fue un tipo de parálisis en donde salieron muchos a señalar una enorme preocupación por la atrocidad que había escrito Trump. Lo señalaron desde la ONU, aunque no sirva para nada, el Papa León, liderazgos republicanos, liderazgos demócratas, jefes de Estado, presidentes, en fin. El rechazo al mensaje y la forma en la que lo estaba abordando Trump fue muy contundente. Claro, a excepción de Israel, que lleva buscando cómo terminar con Irán desde hace muchos años. Yo creo que Netanyahu fue el primero en decir, ya ven, por fin el Trump me hace caso. Que hablando de este tema, ahorita vamos al chisme que reveló el New York Times la semana pasada sobre cómo estuvo realmente la decisión del conflicto con Irán. Que yo nada más les voy a decir, cuando yo leí este chisme, me preocupé aún más de dimensionar el proceso de toma de decisión. Algo muy curioso del mensaje de Trump fue que el mundo como que no reaccionó como normalmente reaccionaría. La verdad, no hubo una ola masiva de condenas, ni un bloque político levantando la voz o una respuesta coordinada que fuera muy contundente. Seamos bien sinceros, en esos días, ¿qué estaba viral? Por ejemplo, en México, en TikTok. La constante funa, un tal Fredo, a las alucines, un Get Ready With Me o venme a acompañar a hacer un matcha. ¡Wow! Ustedes no saben lo relevante que es eso en medio de un conflicto de esta magnitud a nivel global. A veces yo como que de pronto pienso, claro, es mucho más fácil distraernos y estar hablando de este tipo de cosas porque la verdad puede ser muy incómoda. Pero de pronto también es importante respondernos a quién le estamos haciendo un favor con esa apatía o con esa distracción. La realidad es que pareciera que ese mensaje de Trump fue tan ambiguo, tan exagerado, tan fuera de escala, que mucha gente no lo terminó de tomar en serio. Como que ya cruzó una línea donde deja de generar miedo y empieza a generar duda. Que también la duda a mí me genera mucho miedo. Por ejemplo, dudo de sus facultades mentales. También una duda de que a lo mejor, más que una advertencia concreta, este era un mensaje construido para presionar.
entre generó ruido, subo la tensión y o forzar algo sin aterrizar el cómo lo vas a hacer. El tema es que justo eso, en un contexto como este, es peligrosísimo, porque cuando el lenguaje se vuelve así de grande, así de amenazante, pero cuando las acciones no están claras, lo único que crece es la incertidumbre. Y en un conflicto de este tamañote, la incertidumbre también juega un papel sumamente importante. Mientras el tiempo corría para que se cumpliera el plazo del ultimátum, salió el vicepresidente J.D. Vance desde Budapest y soltó una frase que terminó de incendiar el asunto. J.D. Vance dijo que Estados Unidos tiene armas que hasta ahora no han decidido usar en Irán. Él, muy casual, soltó la bomba literalmente y lo acompañó un tremendo silencio al no decir qué armas ni bajo qué condiciones las usaría. Y en un contexto como este, esa declaración pasa a ser gasolina pura, porque veníamos de amenazas de regresar a Irán a la edad de piedra, un ultimátum que vencía ese mismo día, ataques ya en curso y cero avance diplomático claro. Cuando uno escucha eso, difícilmente puede controlar que la mente se vaya directo al peor escenario. Y sabemos cuál es el peor escenario. Tan lo sabemos que ahí empieza la especulación. La especulación sobre si lo que Estados Unidos está insinuando son armas nucleares. No porque lo hayan dicho, ojo, porque no lo dijeron, justo porque dejan el espacio para pensarlo. Y ese es el punto clave en toda esta situación, porque no es tanto lo que dicen, es lo que dejan abierto. Y justo eso es lo que desata pánico. Tan se desató el pánico que desde la Casa Blanca tuvieron que salir a decir, oigan, ¿qué les pasa? Literalmente nada de lo que dijo J.D. Vance sugiere eso. Sí, ajá, o sea, prácticamente salieron a negar directamente que estén hablando de armas nucleares, pero tampoco aclaran como que a qué se referían. Entonces, quedamos en un punto rarísimo en el que niegan el peor escenario, pero no explican el mensaje y el contexto sigue siendo igual de tenso y confuso. Y es que cuando en medio de una crisis global un gobierno empieza a comunicar así de forma tan ambigua, abierta, medio amenazante, lo que generas es ansiedad colectiva. Y eso se vio clarísimo en Irán ese mismo día cuando la gente reaccionó desde la calle. No sé si vieron estas escenas, aquí se las dejamos en caso de que no las hayan visto para que aprecien cómo personas iraníes salieron de sus casas para irse a puentes, accesos viales y puntos clave de la ciudad formando cadenas humanas. Esto para vigilar, cuidar, para estar presentes, algo así como una resistencia frente al mensaje que recibieron de Estados Unidos que podía atacar infraestructura civil y destruir puntos clave en cualquier momento. No hubo ataques en ese momento y no pasó nada en esos puntos, pero la gente ya estaba ahí esperando. Mientras todo esto pasaba, Irán decidió suspender las negociaciones con Estados Unidos. Y esto me parece que es importante entenderlo bien, porque no era que hubiera una mesa formal, digamos que están sentados frente a frente, como esos encuentros diplomáticos que sí tuvieron Irán y Estados Unidos, justo un día antes de que Estados Unidos atacara a Irán. Recuerden el contexto, Irán y Estados Unidos están en medio de una negociación diplomática y un día después Estados Unidos atacó Irán. Ese tipo de entendimiento y de diálogo evidentemente hoy no existe, y no existe porque Estados Unidos lo violó, las cosas como son. Entonces ahora las negociaciones se dan mediante un canal indirecto a través de intermediarios. Eso quiere decir que aunque no se hablen directamente, sí hay comunicación, hay algunos intentos de negociar y por lo menos una puerta abierta. Pero bueno, ese mismo 7 de abril, esa puerta se cerró. Según reportes de The Wall Street Journal y The New York Times, Irán decide tener ese contacto porque les era ilógico que mientras Estados Unidos dice que quiere negociar, por el otro esté amenazando con borrarlos del mundo. Entonces, desde la lógica iraní, esto deja de ser una negociación y pasa a ser una forma de ejercer presión. Así que en ese punto dicen, así nosotros no vamos y paran todo. Con esto, el canal que existía, si de por sí ya estaba así de este vuelo, pues bueno, se detuvo. Y el poquísimo espacio diplomático que había se congeló. Y eso sí es bien delicado porque en conflictos de esta naturaleza, aunque sea indirecto, ese canal es lo único que evita que todo escale sin control. Ahora, en paralelo, y esto a mí me parece bien interesante, aparece un tercer actor intentando bajar la intensidad. Este tercer actor es Pakistán. El primer ministro, Shehbaz Sharif, sale y le pide directamente a Trump más tiempo. Le dice, no seas gacho,
2 semanitas más. O sea, literalmente le dijo que la diplomacia sí estaba avanzando y que mejor la dejaran correr. Este fue también un intento de meterle freno a este reloj que estaba corriendo frente al ultimátum. De hecho, no sé si ustedes vieron, yo sí lo vi, que un portal de noticias en Israel tenía hacia el frente de como que la mesa donde están los conductores, el tiempo, o sea, que cuánto faltaba para que venciera el ultimátum. Bueno, miren, no les voy a hacer la historia larga. La Casa Blanca sale a decir que Trump ya está informado de la solicitud que hizo Pakistán y que lo iba a pensar. Y a horas, literalmente horas de un bombardeo que Trump mismo había planteado como inminente, sale Trump y anuncia que lo suspende todo. El famoso taco, Trump always chickens out, que es básicamente Trump siempre se raja. Aunque a veces yo ya no sé qué tanto queremos andarle jugando al taco, porque la neta, yo sí andaba bien nerviosa. Dije, oye, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a amanecer mañana? No lo sé, estoy feliz de estar con ustedes una semana más. El punto es que Trump sale y dice que entran a una fase de 2 semanas de pausa total para llegar a un acuerdo con Irán y terminar el conflicto. Ahora, Trump lo aceptó con la condición de frenar los ataques 2 semanas y que Irán abra completamente el estrecho de Hormuz. Del otro lado, Irán respondió, pero no como aceptación total, lo hizo con sus propios términos. El canciller, Abbas Araghchi, básicamente dijo que si dejan de atacarlos, ellos también paran, que sí habrá paso por Hormuz, pero bajo la coordinación de Irán. Y eso es clave en esta situación porque aquí no hay una rendición. O sea, no es como, claro, sí, me rindo a ti, Trump. No, hay un, ok, le bajamos la intensidad, pero bajo nuestras reglas. Aquí es bien distinto decir, abrimos completamente el estrecho, a decir, pueden pasar, pero conmigo al mando. Esta es una diferencia enorme. Y además, Irán mete otro mensaje muy claro. Dice que esto puede extenderse si las cosas avanzan, pero también dicen que están listos para responder si algo se rompe. O sea, estamos en una tregua, pero con el dedo en el gatillo. Al unir los puntos, la verdad es que es difícil no entender que empieza a instalarse una narrativa incómoda para Trump en la que no logró doblar a Irán y que el punto central, el control total de Hormuz, no se resolvió y que, más bien, tuvo que frenar. Del lado estadounidense van a intentar vender esto como estrategia, como control, como nosotros decidimos parar. Pero del otro lado la lectura es que Irán resistió, que no se dio completamente y que obligó a una pausa. Ahora es bien importante entender qué está pidiendo exactamente Irán, porque no es solo un queremos negociar. Ellos llegaron con un plan de 10 puntos y sí me parece que vale la pena desmenuzarlo porque ahí está el meollo. Punto 1. El estrecho de Hormuz. Irán dice, sí, puede haber paso de barcos, pero bajo coordinación con nuestras fuerzas armadas. O sea, no es libre tránsito, es tránsito controlado por Irán. Punto 2. Convertir ese control en poder. Irán quiere usar Hormuz para fortalecerse económica y geopolíticamente. Punto 3. Que se acabe la guerra, pero en todos los frentes, no solo con Estados Unidos, también contra sus aliados en la región. Aquí entra el famoso término de eje de la resistencia. Punto 4. Reconocimiento político. Aunque no lo digan así directamente, es básicamente quieren que se asuma que Israel y sus aliados no lograron sus objetivos. Punto 5. Que Estados Unidos se salga de la región. Estamos hablando de que retiren tropas, bases, presencia militar, que por cierto, este es de los puntos más duros y donde obviamente Estados Unidos está de que no lo creo, mi ciela. Punto 6. Formalizar el control de Hormuz. No solo operarlo, sino dejarlo establecido en un protocolo oficial bajo control iraní. Punto 7. Dinerito. Y bastante. Irán pide indemnización total por los daños del conflicto. Punto 8. Levantar todas las sanciones primarias, secundarias, internacionales, ahora sí que borrar completamente la presión económica que han ejercido contra Irán. Punto 9. Y también bien importante, que va de la mano con el dinero, liberar su dinero congelado. Muchos no saben, pero Irán tiene fondos que están retenidos en el extranjero y esto es clave para su economía. Y punto 10, blindar todo esto legalmente, que quede en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU y que no sea negociable después. Cosa que también, pues la ONU ya no sirve de nada, pero bueno. Ahora, si juntamos los 10 puntos, lo que Irán está pidiendo es básicamente control estratégico, alivio económico total, mantener su poder militar y garantías de que eso no se lo vayan a quitar después. Y aquí es donde uno entiende por qué esto está tan complicado, porque del otro lado Estados Unidos, por supuesto que no quiere eso.
O sea, Estados Unidos quiere exactamente lo contrario, quiere limitar el programa nuclear de Irán, quiere reducir su capacidad militar y quiere cortar su influencia en la región. Entonces, no es que estén negociando detallitos, están peleando por cosas completamente opuestas entre sí. Y el mejor ejemplo de eso sigue siendo Hormuz, que para Estados Unidos es que todos pasen libremente y para Irán es, sí, pueden pasar, pero bajo mis reglas. Y esa diferencia es meramente poder. Y como ya les he dicho antes, cuando lo que está en juego es poder, nadie lo cede fácil. Todo este tema se volvió bien confuso porque mientras Irán llega con su lista de condiciones, Estados Unidos sale a decir que no están negociando sobre eso. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, salió a decir que el plan de 10 puntos de Irán ni siquiera se consideró porque fue rechazado completamente y en sus palabras lo tiraron a la basura. Y aquí viene lo interesante, porque la Casa Blanca no solo rechaza el plan, dice que Irán tuvo que cambiarlo y que después de ese rechazo Irán regresó con algo más razonable. Ese razonable no dicen qué contiene, pero sí dejan claro que lo que se está negociando hoy no es ese plan de 10 puntos. Aquí es donde entra el juego de narrativas, porque mientras Irán se presenta como un país firme y que no cede, Estados Unidos está diciendo completamente lo contrario. Y bueno, entre que si son peras o manzanas, el mensaje en general terminó siendo que hay tregua, que hay negociación y que hay apertura. Pero, en palabras del secretario de Defensa Pete Hegseth, no nos emocionemos porque Estados Unidos no se va a ningún lado, las tropas se quedan en Irán y el aparato militar sigue activo. O sea, no hay desescalada real en lo militar. Hay una pausa, pero también de parte de Estados Unidos con el dedo en el gatillo listo para actuar, ya sea para defenderse, atacar o reiniciar operaciones en cualquier momento. Estamos más bien frente a una pausa táctica. Pete Hegseth remató diciendo que si Irán no cumple, Estados Unidos puede volver a la ofensiva inmediatamente y que Irán tiene que ver cómo decirle a sus tropas que dejen de disparar, porque cualquier ataque aislado puede volver a prender todo. Y eso es bien importante porque en conflictos así no necesitas una guerra total para escalar el asunto. Te basta un simple error que puede ser un disparo, un misil, un lo que sea para que todo se reinicie. Ahora, lo más interesante es cómo el Pentágono está contando la historia, porque mientras políticamente se habla de negociación, militarmente están diciendo que Irán no está negociando desde fuerza y que está negociando porque fue golpeado. O sea, como si Irán ahorita fuera ahí un paisucho que está muy apenas sobreviviendo. Pete Hegseth incluso dice que Irán suplicó por el alto al fuego. Y aparte asegura que las fábricas en Irán están destruidas, que ya no pueden producir misiles ni drones y que el daño que han hecho en ese país es histórico. Por eso él lo describe como una furia épica. Así que estamos frente a dos lecturas completamente distintas conviviendo al mismo tiempo y me parece que por eso de pronto el conflicto llega a ser tan confuso y no sabemos exactamente qué está pasando. Porque por un lado, en el ámbito político se habla de negociación, de tregua y de diálogo. Pero por el otro lado, en el lado militar, se habla de presión, de capacidad intacta, de posibilidad de volver a atacar. Y eso vuelve todo mucho más frágil porque hay dos discursos paralelos. Para terminar de rematar, y yo creo que para verse nuevamente muy bravucón, Trump salió a presionar al resto del mundo diciendo que cualquier país que le venda armas a Irán va a recibir aranceles del 50%. Y así sin más, Trump convirtió el conflicto en algo global, porque ya no es solo Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Es o estás conmigo o pagas el precio por no estarlo. Y eso mete presión directa a países que podrían estar del otro lado. Así que bueno, por lo pronto estamos en ese punto incómodo donde todo está en pausa, pero todo puede volver a explotar en cualquier momento. Después de lo que pasó el martes 7 de abril, la pregunta que se hicieron muchos fue ¿cómo podemos parar a Trump? ¿Cuáles son los límites hoy? ¿Y qué se puede hacer? Justo al interior de Estados Unidos recobró relevancia la famosa enmienda 25. Lo interesante de este tema es que no fue la oposición la que arrancó el tema, fue gente cercana a Trump. Por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, que era aliada de Trump, salió a decir que se aplique la enmienda 25, pues es una locura eso de matar a una civilización entera. Figuras mediáticas como Alex Jones empiezan a preguntarse abiertamente cómo se aplica contra Trump la enmienda 25. Y comentaristas como Candace Owens suben todavía más el tono al buscar que se invoque la enmienda 25. Ya ni hablar de Joe Rogan y Tucker Carlson, que se están metiendo la arrepentida de sus vidas al haber apoyado a Trump. ¿Saben qué? Hablando de Joe Rogan y Tucker Carlson, voy a hacer aquí
un paréntesis para traerles chismecito político de a de veras. Voy a empezar con Megyn Kelly. No sé si muchos sepan quién es Megyn Kelly. Es esta comentarista muy pro-Trump que ha crecido de una forma espectacular en redes sociales. Y la semana pasada tenía a una invitada en su podcast en donde ella después de que matan a Charlie Kirk ha dicho que ha recibido muchas amenazas de muerte. En este episodio le empieza a platicar a la compañera con la que estaba, a la invitada, que no sé quién sea, pero el punto es le platica cómo en una ocasión antes de entrar al escenario, Megyn Kelly recibe una pregunta por parte de Charlie Kirk, siendo esta que sí creía si Epstein era parte de la inteligencia israelí. Y Megyn Kelly dice que sí. Megyn Kelly, a partir de este comentario, ella básicamente suelta una bomba diciendo como que a mí me parece que lo de Charlie Kirk va por ahí, por lado de los israelíes, por este tema antisemita. Y que ella misma, a partir de que hizo esa declaración, empezó a recibir amenazas que le han cambiado todo por completo. Entonces también en Estados Unidos principalmente, todo este mundo de creadores de contenido político ha estado moviendo mucho la brújula y sí ha estado incidiendo de formas que a mí no me terminan de sorprender. Justo hablando de Epstein, también platicar que estuvo bien rarita la aparición de Melania Trump, en donde ella sale a meramente mencionar y declarar que Epstein no le presentó a Trump, que ella conoció a Trump en Nueva York en una fiesta, pero también incluso como el que ella haya salido a dar una conferencia de prensa, el volver a traer el tema de Epstein al centro de la agenda, a mí me suena más como a intentos desesperados por parte de la Casa Blanca para ir redireccionando nuevamente la atención y que Epstein vuelva a ser tema de conversación, a pesar de que es un tema que le ha traído muchísimos negativos a Trump. Y hablando de negativos, no les puedo dejar de platicar un poco el chismecito que sale en el New York Times, que es lo que les platiqué en la sección pasada, en donde relatan cómo fue realmente la toma de decisión al interior del gabinete de Trump. Dicen que en efecto el que llegó a venderle la idea como algo maravilloso fue Netanyahu. Y que Netanyahu le dijo a Trump, ¿sabes qué, cuate? Este es el momento perfecto para atacar Irán y vamos a quitar el régimen. Que ante esto, el director de la CIA, una vez que escuchó a Netanyahu, revisó todo el tema de inteligencia y les dijo, oigan, esto no es para nada tan positivo y tan fácil como nos los vendió Israel. Esto va a estar mucho más complejo. Dentro de esas revelaciones sale, ahora sí, el verdadero asunto en donde J.D. Vance, ahí donde lo vemos, dijo, esto va a ser un error. No, o sea, ni para qué nos metemos al tema de Irán. Marco Rubio también presentaba sus reservas, decía como podemos presionar muchísimo para un cambio de régimen, pero no meternos. Y muy por el contrario, Pete Hegseth decía, no hombre, ni madres, vamos a darle con todo. Al final se dice, se rumora, se sospecha que la toma de decisión de Trump fue a partir de lo que él sintió como algo intuitivo. Que él dijo, me parece que es momento de hacerlo y que de un día para el otro tomó la decisión. Pero ahí también vemos cómo al final su gente más cercana y que también tiene mucho más poder, pues no tuvo de otra más que aceptar la decisión del presidente. Y con esto que les acabo de platicar, regresemos a la enmienda 25 porque tiene mucho que ver. Porque en efecto, la pregunta que ronda hoy en Estados Unidos es si Trump está en condiciones de gobernar. Y ahí entra la famosa enmienda 25. Ahora, pausa aquí porque esto es importante que lo entendamos bien. La enmienda 25 no es para castigar a un presidente, o sea, no es un impeachment. Es para algo mucho más específico, cuando un presidente no puede ejercer el cargo. Esto fue creado en 1967 para resolver ese vacío y tiene un mecanismo muy claro, pero muy complicado. El primer paso es que el vicepresidente, que en este caso es J.D. Vance, y la mayoría del gabinete tienen que decir que el presidente no está en condiciones de gobernar. Si eso pasa, el vicepresidente toma el control temporal. Pero aquí no se acaba el asunto, porque el presidente puede responder y decir, sí estoy en condiciones de gobernar, y entonces este tema escala. Escala y se va al Congreso, en donde el Congreso decide qué hacer y no decide con mayoría simple. Requiere 2/3 en la Cámara y en el Senado. Si no se alcanza eso, el presidente regresa al poder.
Así que, en pocas palabras, para que Trump deje el poder bajo la enmienda 25, necesitas al vicepresidente, al gabinete y una supermayoría en el Congreso. Por eso, este no es un mecanismo externo y nunca se ha aplicado así. Y aquí es donde aterrizamos la realidad, porque sí se está hablando de la enmienda 25, sí ya está en el debate público y sí incluso gente cercana a Trump la está mencionando. Pero no hay señales de que J.D. Vance esté a favor. No hay señales de que el gabinete se esté moviendo y no hay proceso en el Congreso. O sea, no está pasando. Solamente se está discutiendo y eso en sí mismo ya es algo pues bastante fuerte porque te habla del nivel de tensión que hay al interior. Ahora, del otro lado, la Casa Blanca lo interpreta completamente distinto. Ellos dicen que esto no es una locura, que es una estrategia, que lo que hizo Trump, o sea, escribir ese mensaje, es un estilo deliberado. Él está jugando con ser impredecible, con meter presión, con forzar al otro a reaccionar. O sea, literalmente dicen que quieren que Irán parpadee primero. Háganme ustedes el favor de cómo pueden justificar el mensaje tan demencial que publicó. O sea, yo ya no sé qué me preocupa más, pero preocupada estoy. Así que otra vez, desde Estados Unidos, tenemos dos lecturas completamente opuestas. Nuestro ejemplo de democracia. Unos ven riesgo, inestabilidad, posible incapacidad, mientras otros ven estrategia, presión y una forma de negociar sumamente dura. Y en medio de todo esto, la enmienda 25 aparece como lo que es un botón nuclear constitucional. Ese que todos mencionan, pero que nadie realmente está cerca de presionar. Ya se va a acabar el tema de Irán, se los prometo, esto es lo último, pero sí es bien importante para que entendamos qué pasa y en dónde estamos. Porque el 7 de abril todos hablábamos de que había un cese al fuego, que no iban a haber ataques, y de pronto el 8 de abril Israel lanzó uno de los ataques más fuertes que hemos visto en Líbano en toda esta etapa del conflicto. O sea, Israel tuvo una ofensiva masiva. Estamos hablando de ataques simultáneos sobre Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del país, dirigidos, según Israel, contra posiciones de Hezbollah. Pero la escala de este ataque es lo que realmente llama la atención. Israel dice que atacó más de 100 objetivos, mientras otros reportes hablan de decenas de aeronaves bombardeando en cuestión de minutos. La verdad es que sí fue una locura. O sea, vimos un volumen de fuego sumamente alto y muy concentrado que trae consigo consecuencias inmediatas. Porque algo que luego muchos no dimensionan es que los ataques no solo impactan posiciones militares, también alcanzan infraestructura civil. Estamos hablando de daños a hospitales, ambulancias, puentes, hogares, y todo esto en un país que ya venía completamente presionado por semanas de conflicto. El número de víctimas empezó a subir rápido y el cierre del día nos enteramos de cifras de más de 250 muertos y más de 1,000 heridos. Y esto se suma a una crisis humanitaria que ya venía creciendo. O sea, estamos hablando de más de 1 millón de desplazados y de miles de muertos acumulados en semanas. Todo esto pasó justo después del anuncio del alto a fuego entre Estados Unidos e Irán. Y aquí entró una confusión entre si Israel entraba en ese alto al fuego o no. Para Israel y para Trump, Líbano no está incluido en el acuerdo. Pero del otro lado, la lectura es completamente distinta. Para Hezbollah y para actores cercanos a Irán, el alto al fuego debería aplicar en toda la región. Y entonces ahí se rompe toda la lógica porque tienes un acuerdo que en teoría busca frenar el conflicto, pero en la práctica solo aplica en partes. A esto se sumaron voces como la de Macron y Pedro Sánchez de España al mencionar que el alto al fuego solo funciona si aplica en todos lados, incluido Líbano. Porque si no, la verdad es que alto al fuego no solamente no es creíble, sino que no va a ser duradero. Irán, claro que respondió y volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. La actualización al corte de esta edición es que Trump ya le dijo a Israel que le bajen de huevos en Líbano y que ya estuvo bueno. Que yo también luego me pongo a pensar, híjole, a ver ahí Trump cómo le empieza a hacer, porque tanto el Netanyahu como muchos de sus fieles les vale 3 kilos las repercusiones que pueda tener Trump al interior de Estados Unidos y lo que pase con Estados Unidos. Ellos tienen una meta súper clara y la quieren ejecutar. Y ahí Trump ya está como, mijo, ya me has metido en bastantes broncas, como que ya estuvo bueno, párale a tu cuento. Ya veremos cómo termina todo este tema.
Voy a hablar de un tema que el programa pasado no lo cubrí. No lo cubrí porque, para serles muy sincera, el equipo y yo nos quedamos con el pendiente de estudiarlo un poco más a fondo, ya que es un tema que consideramos merece toda nuestra atención y toda la cobertura posible, porque es algo verdaderamente triste, lamentable y sumamente desgarrador. Quiero pensar que la mayoría está al tanto de qué pasó con la ONU, con el reporte de desaparecidos en México. En dado caso que no, la verdad es que hemos preparado aquí una sección para explicarles qué fue lo que sucedió. Y es que lo que pasó con México en relación con la ONU no fue un trámite más y no es un informe más y tampoco es una crítica diplomática cualquiera. Es de hecho uno de esos momentos en los que el lenguaje técnico del derecho internacional intenta describir algo extremadamente triste e incómodo, siendo esto que lo que está ocurriendo en un país puede ser mucho más grave de lo que políticamente se quiere reconocer. Vamos al hecho. El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que es un órgano de expertos independientes, ojo con esto, expertos independientes. Bueno, este comité tomó una decisión que no es nada común. Le pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lleve el caso de México a la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, que desde las Naciones Unidas atraigan el tema de las desapariciones forzadas en México y se busque hablar sobre el tema, discutirlo y compartir más decisiones para buscar de alguna u otra forma incidir positivamente en ese sentido en el país. Ahora, que sepan que este proceso no es algo automático, tampoco es algo, digamos, como que muy cotidiano y que no se hace por cualquier tema. Se hace cuando ese comité considera que lo que tiene enfrente ya no son casos aislados, sino algo que podría ser estructural. Este comité se basó en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada. Se los voy a traducir aquí al cristiano. Ese artículo se activa cuando hay indicios bien fundados de que las desapariciones no son eventos sueltos, ¿ok? Que es como, hay unos eventos ahí medio aislados, son pocos. No, sino que estos eventos se están cometiendo de forma generalizada o sistemática dentro de un país. Y aquí es donde está el corazón del asunto. Lo que la ONU está diciendo no es solo que hay muchas desapariciones en México. Está diciendo que hay elementos para pensar que esto podría encajar dentro de la categoría más grave del derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad. Y esto me parece que es importante entenderlo muy bien, porque un crimen de lesa humanidad no es cualquier delito. Es un tipo de violencia que por su escala y por su patrón sacude a toda la humanidad. Aparte, es un crimen que no necesita una guerra para existir. Puede ocurrir en tiempos de paz. O sea, es decir, en México no estamos bajo una guerra civil, bajo una represión del gobierno. Estamos relativamente en tiempos de paz, a pesar de conocer la situación de violencia extendida en todo el territorio nacional. Lo que define el crimen de lesa humanidad no es solo la brutalidad del crimen, sino el patrón, es decir, que haya repetición, organización y lógica detrás de los hechos. Cuando la ONU habla de algo sistemático, no está diciendo que alguien dio una orden escrita desde arriba. Está diciendo que hay una forma de operar que se repite, que no parece algo casual. O sea, estamos hablando de que hay un método para la desaparición, que hay un modus operandi y que aparte hay una estructura, aunque no siempre sea visible. Y cuando habla de generalizado, se refiere a la escala, o sea, que no es un fenómeno localizado. O sea, imagínense que sea un fenómeno localizado solamente en el estado de Jalisco. No. Cuando dicen que es generalizado, habla que está extendido en el tiempo y en distintas regiones. Y eso es lo que el comité vio en México. Y no lo vio por un solo caso, lo vio por años de información acumulada. Estamos hablando de reportes de organizaciones civiles, datos del propio Estado mexicano, revisiones periódicas desde 2012, una visita que tuvieron al país en 2021 y solicitudes urgentes de familias que buscan a sus desaparecidos. O sea, este reporte
no es una radiografía de un momento. O sea, estamos hablando ya ahora sí que un reporte de algo que ha acontecido en el país durante más de una década. De hecho, quienes saben del tema de la desaparición forzada dicen, con justa razón, que este fenómeno en México empieza, no estamos hablando de la desaparición forzada desde el Estado, ¿no? O sea, que el Estado está reprimiendo y desapareciendo como en el tiempo de la Guerra Sucia en los 70s, no. Aquí estamos hablando que cuando Calderón decide hacer su guerra frontal contra el crimen organizado y mete a la Fuerza Armada a la seguridad pública, empieza una crisis de desaparecidos en México y que desde entonces no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Importante que sepan que las familias fueron las que pidieron urgentemente al comité este tema y son las familias, las víctimas, las que están buscando que el tema sea traído en la Asamblea General de la ONU. En todo esto hay un matiz clave que está introduciendo la ONU y que me parece relevante que no lo simplifiquemos. El comité dice que no encontró evidencia de una política estatal a nivel federal para desaparecer personas de manera deliberada. Esto es bien relevante, porque es justo como les acabo de platicar. No es que el Estado, como política oficial, ejecute desapariciones. Estamos hablando de otro tipo. También, cuando hablamos de una política a nivel federal, estamos hablando de una política a partir de la administración de la presidenta. Pero recuerden que tenemos 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y ahí sí, en el estatal y municipal, se cuenta otra historia. O sea, por ejemplo, aquí como dato, no sé si sepan, pero Jalisco dejó por un buen rato de contar los desaparecidos. Pero al mismo tiempo que la ONU dice que no hay una política estatal a nivel federal para desaparecer, dice que si hay información que apunta en algunos casos a participación de funcionarios públicos o algo igual de delicado, a la tolerancia, apoyo o lo que en derecho internacional se llama aquiescencia. Este término fue el que, la verdad, levantó los pelos aquí en México. La aquiescencia es cuando el Estado no necesariamente ejecuta el crimen directamente, pero lo permite, lo tolera, voltea a ver a otro lado o incluso facilita que ocurra a través de terceros. Insisto, no estamos hablando necesariamente del gobierno federal, pero ustedes me van a venir a decir que no hay presidentes municipales que se hacen güeyes, que hacen como si la Virgen les habla, que no tienen la menor idea que están desapareciendo personas a escasos metros de la alcaldía o incluso gobernadores. O vamos entonces de repente también a hacernos güeyes y pensar que una gran parte de quienes gobiernan ciertos estados en este país no están coludidos con el crimen organizado. Eso y ser cómplice es prácticamente lo mismo. Todo esto abre una puerta muy importante porque el derecho internacional reconoce que un crimen de lesa humanidad no solo lo puede cometer un Estado, también lo puede cometer una organización, por ejemplo, el crimen organizado. Esto siempre y cuando actúe de forma sistemática contra la población civil y con algún nivel de tolerancia o colusión de autoridades. Entonces, lo que la ONU está poniendo sobre la mesa no es una narrativa simple de el Estado lo hace o el crimen organizado lo está haciendo. La ONU está diciendo que hay un contexto más complejo donde existen patrones, donde hay repetición, donde hay escala y donde en algunos casos aparecen vínculos con autoridades. Y cuando a eso le suman los números, la dimensión se vuelve todavía más difícil de ignorar. Estamos hablando de más de 132,000 personas desaparecidas. Que ojo, quienes llevan reportando este tema dicen que ese número está chiquitito al lado de la cantidad de personas desaparecidas. Hablamos de miles de fosas clandestinas, decenas de miles de restos sin identificar. Es una crisis de una magnitud que el propio sistema de registro no logra desmenuzar completamente. Algo que me parece igual muy relevante es que este reporte no es un juicio. La ONU no está condenando a México. Este es un mecanismo preventivo, o sea, no está buscando sentenciar, está buscando alertar y lo que hace es decir, tenemos suficiente información para escalar esto a un nivel más alto de discusión internacional, para que la Asamblea General considere medidas de apoyo, cooperación técnica, recursos, asistencia forense, mecanismos de búsqueda, protección a familias. O sea, esto no es un castigo, es más bien ejercer un tipo de presión y acompañamiento al mismo tiempo. Aunque no sea vinculante en términos jurídicos, sí es profundamente vinculante en términos políticos, porque coloca al país bajo un reflector internacional extremadamente incómodo. La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y, a mi parecer, muy lamentable. Rechazó el informe, lo calificó de parcial, de sesgado y defendió que no refleja los esfuerzos que se han hecho.
La presidenta dijo que las desapariciones son cometidas en su mayoría por el crimen organizado, no por el Estado, y lanzó una frase que se volvió central. El Estado mexicano existe y no está rebasado. Además, defendió una depuración del registro, argumentando que el número real de personas desaparecidas sería menor al que se ha difundido públicamente. Del otro lado, colectivos de víctimas reaccionaron de una forma completamente distinta, y para mí, hoy por hoy, los más importantes son justamente ellos, los colectivos de las víctimas. Para ellos, el pronunciamiento de la ONU no solo es válido, sino que es sumamente necesario porque sienten que el Estado ha minimizado o no ha reconocido la dimensión de la crisis. Y ahí es donde esto deja de ser solo un tema internacional y se convierte en un tema profundamente político dentro del país. Porque la discusión me parece que ya no es solo cuántas personas desaparecen, es cómo se interpreta esa desaparición y si este es un fenómeno criminal aislado o una crisis estructural. Y también es una discusión sobre la responsabilidad, porque aceptar que hay patrones sistemáticos implica aceptar que hay algo más profundo que no está funcionando. Pero rechazarlo implica defender que el problema es distinto, que el problema está contenido y que tiene otra naturaleza. Entonces, en tiempo real vemos cómo hay un choque de dos posturas. Una de un organismo internacional que dice que en México hay indicios de algo estructural sumamente grave, que tiene patrones, y la de un gobierno que dice aquí no hay un problema real, pero no en esos términos, no con esa interpretación. O sea, donde dicen, si hemos avanzado, hemos hecho cosas, porque si hay que decirlo, sí ha aprobado una ley, pero al final del día el resultado es el mismo. Porque en medio de estas dos versiones están las familias, están las búsquedas, están las fosas. Y una pregunta que hasta la fecha sigue sin resolverse. ¿Dónde están los desaparecidos? Y no solamente dónde están los desaparecidos, sino qué explica realmente que haya tantos. Y en medio de todo esto, discusiones que están muy pendientes de nuestro país, ya ni hablar de la reforma judicial y el sistema de justicia que nos deja muchísimo a deber, pero el tema de las fiscalías, en donde si tú hablas con una mamá, un papá, un hermano, una hermana, alguien que tenga un ser querido desaparecido, te dicen, yo voy a la fiscalía y no me da el más mínimo seguimiento. Es un caso más, es un archivo más. ¿Y qué es lo que pasa? Frente a esto, yo también platicarles que a mí ya saben que me gusta mucho de pronto encontrar posibles soluciones, como a mí el tema es de los que más me mueven, de los que más me duelen. Me parece que es 1000 veces peor que un homicidio porque estás constantemente buscando. No me voy a meter tanto luego a un tema que sí es un tema de cómo tipificas la desaparición, en el sentido de pronto luego hay muchas alertas de alguien que desapareció, que no encuentran, pero luego se encuentran, pero no se dan de baja. Sí es una discusión técnica que vale la pena tener, pero sí decirles que la solución al tema a grandes rasgos es con 3 factores. 1, tiene que dejar de existir la impunidad, que en este país está mega al alza. 2, tiene que dejar de existir esta complicidad entre la clase política y el crimen organizado. Y 3, se tiene que cambiar la estrategia de seguridad en el sentido de la militarización de la seguridad pública. Que ustedes recuerden que sí, le echamos mucho la culpa a Calderón y Calderón hizo, pero cuando llegó López Obrador no solamente no sacó la Fuerza Armada de la seguridad pública, sino que la constitucionalizó. Si estas 3 cosas no se dan, este tema solamente tiende no solo a persistir, sino a aumentar. Y en este caso, ahí sí que sepan, nadie, absolutamente nadie, está libre de ser víctima de una desaparición en este país. Bueno, ya después de un tema importante que nos mueve sumamente triste, pesimista, que me parecía muy importante abordar, regresa el fracking a México. Esta es una técnica que durante años fue prácticamente un no rotundo dentro del discurso público y que hoy vuelve a estar sobre la mesa. Esto porque el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que está evaluando explotar gas no convencional en el país. Ya sé, es un tema que escuchamos desde que, ¿de qué me estás hablando? Vamos paso a paso para entenderlo mejor. A ver, el gas no convencional es gas que necesitas sacar con fracking. El fracking o fractura hidráulica es una forma de extraer petróleo y gas que están atrapados en rocas profundas.
¿Cómo lo haces? Perforas la tierra, inyectas millones de litros de agua a altísima presión, esto lo mezclas con arena, con ciertos químicos, rompes la roca y liberas el gas o el petróleo. Países como Estados Unidos lo han usado para volverse potencia energética. Ahora, el fracking tiene un costo porque consume muchísima agua, puede contaminar acuíferos, libera metano y en algunos casos incluso provoca pequeños sismos. Por eso el fracking no es solo una discusión técnica, sino que sí es una discusión política. En México además tiene una carga simbólica. Muchos no saben que durante años se utilizó el fracking, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió frenarlo. Esta era parte de una estrategia narrativa sumamente clara, siendo esta la que la soberanía energética sí era una prioridad, pero sin fracking. Y ahora entra en escena la presidenta Claudia Sheinbaum con una postura bien distinta, porque hoy México necesita más energía. Hablamos de más gas, más electricidad, más capacidad para sostener crecimiento de industria y al mismo tiempo tiene compromisos ambientales que no puede ignorar. Entonces, cuando Sheinbaum habla de fracking, aunque sea de forma indirecta o medio matizada, no está hablando de una técnica, está mandando una señal. México depende muchísimo del gas, pero cuando les digo muchísimo es muchísimo. Nada más dimensionen el dato, hoy en día alrededor del 75% del gas que consumimos lo importamos. 75%. Principalmente está importado de Estados Unidos. Y ese gas que importamos no es cualquier cosa. Ese gas es clave para generar electricidad, mover industrias y también sostener buena parte de la economía. Entonces, el planteamiento del gobierno es que si seguimos así, cada vez vamos a depender más del gas de otros países. Y ahí aparece la idea de soberanía energética, es decir, dejar de depender tanto de Estados Unidos y producir más energía dentro de México. Algo bien interesante es que el gas que ya le compramos a Estados Unidos en muchos casos se extrae con fracking. O sea, México ya consume gas producto del fracking, solo que no lo produce, lo compra. Y muchas veces este gas viene de Texas, que está literalmente a unos kilómetros de la frontera. Entonces, el dilema que plantea el gobierno y que sí es bien importante discutir es si vamos a seguir importando gas con fracking o mejor vamos a producirlo nosotros. Justo esta es la discusión. México considera el fracking en el país porque tenemos reservas sumamente importantes. O sea, según estimaciones oficiales, México tiene alrededor de 141 billones de pies cúbicos de gas no convencional. Y eso está principalmente en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y en la cuenca de Burgos, que por cierto está conectada geológicamente con Eagle Ford en Texas, que es uno de los yacimientos más explotados con fracking en el mundo. Aquí el tema no es que México no tenga el recurso, porque sí lo tiene. El tema es si lo quiere explotar y cómo. Ahora, el plan de gobierno no es inmediato, no es que mañana empiecen a perforar. La idea que están planteando es empezar el próximo año 2027 y hacia 2035 aumentar la producción de gas. Esto también lo quieren hacer de la mano con inversión del sector privado. El sector privado que también de pronto pues está muy escéptico porque le cambian las reglas del juego muy seguido y también meterse al tema del fracking conlleva una inversión gigantesca. O sea, no es nada más como, hola, vamos a empezar aquí a perforar. No, hay que meterle bastante lana y tú como empresario, si le vas a entrar junto con Pemex, pues quieres garantías para tu dinero. Aún más tomando en consideración que Pemex le debe dinero a muchísimos proveedores. Que luego, cuando le debe dinero a tantos proveedores, los que pueden entrar a la competencia por el fracking, pues son solamente muy pocas empresas que tienen el capital para estar absorbiendo esos riesgos. Y así también en nuestro país empiezas a delimitar el tema de la competencia y que no todas las empresas pueden entrar a competir o entrar a ciertos sectores porque las empresas que pueden entrar son las que traen capital. Eso es para otro capítulo. Pero bueno, algo que sí también quiero platicarles es que México consume alrededor de 9,000 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, incluso con el plan del fracking mexicano, no es que de la noche a la mañana dejemos de importar, pero sí cambiaría el balance. Aquí para mí entra algo bien interesante y muy político, siendo esto que durante meses literalmente el gobierno evitó usar la palabra fracking. Ellos hablaban de gas no convencional, de yacimientos complejos, de geología compleja, pero ahora ya no y el tema se pone abiertamente sobre la mesa. Y esto sí es clave porque significa que ya no es una discusión técnica escondida, ahora sí es una discusión pública. La justificación para hacerlo es que el gas es necesario, que México debe depender menos del exterior y que si se hace, debe hacerse con menos impacto ambiental. Y aquí aparece el argumento más importante de todos, el gas como combustible de transición. Es decir,
el gas no como energía limpia, pero que es menos sucia que otros combustibles fósiles. Entonces, en teoría, serviría como un puente mientras el país avanza hacia energías renovables. Pero aquí es donde todo se rompe, porque del otro lado la crítica es durísima. Esto porque especialistas, ambientalistas, organizaciones, todos coinciden en algo. No existe el fracking limpio. No existe porque usa cantidades enormes de agua, aparte en regiones que ya tienen estrés hídrico como el norte del país. Hola. Porque también utiliza químico que puede contaminar suelo y acuíferos y porque genera emisiones de metano, que, ojo, es un gas mucho más potente que el CO2 en términos de calentamiento global. Entonces, para muchos expertos, decir que el gas es transición es algo engañoso, porque sí puede contaminar menos que otros combustibles, pero sigue siendo parte del problema climático. Y además, lo estás extrayendo con una técnica altamente agresiva. Entonces, el argumento del otro lado es que esto no es una transición hacia energías limpias y que es más bien prolongar el modelo fósil. Que en este caso también me quiero parar porque, ¿se acuerdan que les platiqué de la COP26 en Brasil? Este tema ya del tener soberanía energética, de poder tú mismo tener tus propios recursos, por así decirlo, es uno que ha estado cambiando porque ya muchos países, al empezar a darse cuenta que los de enfrente les está valiendo tres pepinos el tema de las emisiones fósiles y el calentamiento global, se empiezan a poner nerviosos de decir, oye, a ver, si yo estoy cumpliendo con las condiciones que ponen de no hacer ciertas otras cosas, pero el de enfrente sí lo está haciendo, aquí el que termina debilitado soy yo. Entonces hay un montón de discusiones que están viéndose tambalear, pero cuando tú ves que el de enfrente se está armando de algo o está haciendo algo que contribuya negativamente al cambio climático, pero que es importante para salvaguardar tu seguridad nacional, tus intereses, tu competitividad o tu independencia, pues ahí de pronto ya el tema del cambio climático deja de importar. Y que sepan, esa es una discusión que está actualmente en muchas mesas, en muchos centros de pensamiento. Y a todo esto, aparte de agregar el tema ambiental, está también el ángulo político, porque durante años, dentro de la Cuarta Transformación, el fracking era prácticamente un tabú. Se veía algo incompatible con la agenda ambiental y algo que no debía hacerse. Y ahora ese mismo gobierno lo está reconsiderando, porque la realidad energética sí pesa, porque depender de Estados Unidos nos pesa mucho y porque garantizar electricidad es muy importante. Entonces, lo que estamos viendo, que esto sí ténganlo bien presente, no es solo un debate técnico, sí estamos viendo un cambio de postura. Ya veremos cómo avanza ese tema. Por lo pronto, México se abre oficialmente al fracking y la pregunta que nos queda a muchísimos que hasta ahora no tiene ningún tipo de respuesta es si podemos realmente hacer fracking sin pagar un costo ambiental tan alto. En otras notas internacionales, otra vez Dos Bocas. Y ya miren, con decirles otra vez Dos Bocas me parece que ya dije suficiente. Resulta que el pasado 9 de abril se registró otro incendio en la refinería Olmeca que está en Paraíso, Tabasco. Ya saben, esta refinería que es uno de los proyectos energéticos más importantes del país, una de las obras más emblemáticas del sexenio pasado y también cada vez más uno de los puntos más sensibles. Resulta que este fuego empezó en un área de almacenamiento de coque. El coque, para ponerlo en términos muy simples, es un residuo sólido del proceso de refinación del petróleo. O sea, esto no es que sea gasolina ni tampoco crudo, es lo que queda después de procesarlo. Y aún así es altamente inflamable. Y ahí se originó el incendio. Todavía no hay una causa clara del incendio y me parece que es el detalle más importante porque expliquen ustedes cómo hasta hoy no sabemos qué lo provocó. Y estamos igual en el caso del Golfo de México, o sea, no tenemos la menor idea de qué fue lo que ocasionó. No, Artemis ya fue a la luna, regresó, pero acá ni enterados de qué pasó con el Golfo de México. Todavía no se confirma si esto fue una explosión, si fue una falla operativa, si fue un error humano o algún otro tipo de incidente técnico. Pemex salió y dijo, no se preocupen, el incendio ya fue controlado, pero tampoco explicó qué fue lo que ocurrió. Y aquí ya todo esto empieza como que a pesar bastante, porque este ya no es un evento aislado. O sea, 2 días antes del 7 de abril, el pasado martes, hubo una alerta por una supuesta fuga de gas en la misma refinería. Después se dijo que no era gas, que era un vapor de agua, que no había riesgo, pero pues esa alerta sí existió. Digo, mínimo emitieron una alerta. Pero luego si nos vamos más atrás, está el caso que ya les platiqué, donde hubo otro incendio dentro de Dos Bocas y que dejó 5 personas muertas.
Aquí ya no estamos hablando de incidentes aislados, esto parece ya tener una secuencia y cuando uno empieza a ver una secuencia, la verdad es que la conversación sí cambia, porque ya no estamos hablando de un incendio controlado sin víctimas, estamos hablando de la operación de una refinería que en cuestión de semanas ha tenido múltiples eventos de riesgo. Dos Bocas no es cualquier instalación, es un proyecto estratégico, o sea, de hecho fue una apuesta política, económica y energética y que en muchos sentidos es un símbolo. Y los símbolos, algo bien importante que sepan, es que no solo se miden por lo que están prometiendo, porque luego prometen 1000 cosas, sino que los símbolos se miden por cómo funcionan en la práctica. Entonces, cada incidente en Dos Bocas a mí me empieza a acumular muchísimas preguntas. ¿Qué tan estable está la operación por allá? ¿Qué tan seguros son los procesos? Y también, por sobre todo, qué tanto se está informando y qué tanto no se informa. Porque aquí ya hay como que un patrón que empieza a repetirse. Estamos hablando de eventos que se controlan rápido, pero cuyas causas no quedan del todo claras. Y en temas industriales, que sepan, eso importa muchísimo. Porque aparte estamos hablando de una refinería. O sea, el problema no es solo lo que pasa, es lo que podría pasar. Y pues sí, aquí es donde hay otro ángulo que vale la pena entender, que hay una diferencia enorme entre controlar un incendio y entender por qué ocurrió. Controlarlo habla de capacidad de respuesta, pero entenderlo habla de prevención. Y sin prevención lo que tienes no es certeza, es recurrencia. Y por eso el incendio de Dos Bocas no es solo una nota más, es de verdad un recordatorio de algo gigante, que la infraestructura energética no solamente se tiene que construir, se tiene que operar, mantener y gestionar todos los días. Y que ahí, en la operación cotidiana, es donde realmente se juega si un proyecto es exitoso o no. Miren, yo quería hablar hoy sobre todo el... Ay, aquí ya está Clemente bien feliz. Como que ya dijo de que ya es momento de los reales. Ya vamos a llegar a los reales. Yo quería platicarles un poco de todo este chismecito que salió en el New York Post. Se los voy a pasar como recomendación para que lo lean. Es un reportaje muy extenso que se hace de OpenAI, principalmente de Sam Altman, en donde la discusión de fondo es justamente la que les platiqué el programa pasado. ¿Quién está delimitando la inteligencia artificial? ¿Dónde? ¿Qué sí se hace? ¿Qué no se hace? La ética de las personas involucradas. Creo que ya hoy traje como que mucho tema así, digamos como que escabroso, que a mí lo personal le pone los nervios de punta y dije, creo que ya no quiero hablar del Sam Altman. Ya no quiero hablar de él. Si creen que es un tema, a lo mejor debería ser un especial, ¿no? Del tema, puede ser. Pero por lo pronto quiero dejarlos hoy con notas algo positivas, que creo que es algo que no he hecho recurrentemente y que quiero hacer con mayor frecuencia. También quiero hacer con más frecuencia una sección así de breves e importantes para que estén al tanto de lo que está pasando. En esta ocasión lo quise hacer, pero les voy a ser bien sincera, me vi rebasada por la cantidad de información, de contexto, de explicar todo con mucha cautela y con mucha precisión, pero espero la próxima semana no haya notas que requieran tanto contexto para poder traerles como que estas breves pero importantes. El punto es que hoy les quiero platicar que México llegó a la luna. Sí, así, o sea, como lo estoy platicando, sí llegó a la luna. No con astronautas, ojo. Van a decir, ay, Mariana ya está aquí desinformando. No, ojo. México no llegó a la luna con astronautas, pero sí con algo muy importante, que es la ingeniería. No sé si sepan, pero una empresa de Monterrey participó en la misión Artemis 2 de la NASA, suministrando acero de alta precisión que forma parte del motor del cohete. ¿Sabían ustedes eso? Ahora ya lo saben. Parte de ese lanzamiento, que, como saben, marca el regreso de humanos al entorno lunar, tiene sello mexicano. Y aquí hay algo que me pareció extremadamente interesante, y es que esto no es una casualidad. Creo que muchos no saben que para estar en una misión así no basta con hacer acero. O sea, esto tiene que ser perfecto, con estándares altísimos y sin ningún tipo de margen de error. Porque, como ustedes comprenderán, en este nivel, una pieza mal hecha, pues, no es de que, ay, un mini detallito. No, estamos hablando que es una misión que, pues, no despega. Entonces, esto me parece todavía más relevante y es algo que sí cambia la conversación, porque mientras muchas veces nos pensamos como un país que ve la innovación desde fuera, la realidad es que ya estamos dentro, formando parte de las cadenas más sofisticadas del mundo, solo que no lo contamos así, y ese me parece que es el punto. Esta empresa es Frisa, me parece que es un caso que debemos de realmente, pues, verbalizar, visibilizar y también de pronto
decirnos a nosotros mismos que en México si hacemos las cosas bien, las hacemos con perfección, las hacemos con una precisión increíble, a tal grado que hoy, pues sí, llegamos a la luna. En otra nota, 2 notas que me parecen también importantes compartir con ustedes y que son positivas, es que Grecia prohibirá acceso a redes sociales para menores de 15 años. Bien ahí, un gran avance. Y la otra, que la silbante, la árbitra mexicana Katia Itzel García, va a estar silbando en un partido del Mundial. Eso me hizo súper feliz, es una gran noticia. Así que bueno, con esto termino el programa de hoy. Vámonos a su gustosa sección de los reales. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo les voy a platicar que no vi ningún contenido del que les dije, a excepción de The Madison. Yo me estaba esperando como que más acá, más acción, tipo Yellowstone, y la verdad es que no recibí eso. Sí, como que reflexiones, porque al final del día es una serie que me ha hecho pensar bastantes cosas. Sí me ha sacado una que otra risa, la verdad. Creo que más que nada las niñas que... O sea, como que está, no sé si ya la vieron, pero este choque de pronto en donde tienes a estas niñas, porque son niñas, que son criadas en Nueva York y que llegan a Montana, y como cosas que ellas ven como muy importantes para quien vive en Montana no es tan importante, como de pronto esa discrepancia, pues no solamente en valores, digamos, sino también en una concepción del mundo. Me parece eso súper interesante. De verdad, hoy vengo... Bueno, es que ya les adelanté muchos chismes, como que los chismes que les quería platicar en los reales creo que ya se los adelanté. Sí les recomiendo muchísimo que lean la nota de The New York Times platicando cómo estuvo verdaderamente el asunto al interior de la Casa Blanca con todo el tema de Irán. A mí como que leerlo me hizo reflexionar un montón de cosas en el sentido de los límites que le tenemos impuestos al poder y cuándo funcionan y cuándo no funcionan. Y principalmente cuándo no funcionan. Yo cuando vi el mensaje de Trump el pasado martes, de verdad que sí me quedé impresionada. Por un momento quise creer que era un error y que yo más bien estaba leyendo algo falso, algo generado con inteligencia artificial, pero cuando constaté que sí era un mensaje verídico, me puse muy nerviosa. Me pone muy nerviosa justo esto, que de pronto ya estemos en ese punto en donde escribir algo así sea fácil, en donde no se dimensionen los posibles riesgos. Y aquí algo que a mí me preocupa también mucho es esto a futuro, porque marca un antes y un después. Y cuando no nos unimos para condenarlo, o de pronto yo también ver en México, que de verdad la conversación nacional es otra cosa, cuando yo les dije que era la funa a un tal Alfredo y que si las alucines y que si, no sé, esos otros temas que la verdad es que no desconozco. Digo, ¿qué impacto? O sea, cómo crecimos muchos, mi generación y también, pues muchas generaciones al final del día, con este temor de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y ver que, si ustedes empiezan a ver, que seguramente ya lo hicieron, películas como Nuremberg o series, no manchen, ¿ya vieron cómo estoy? ¡Wow! ¿Ya ven? Para una persona antes, a ver, está en muda, Clemente, pero alguien escribió hace tiempo que cómo le hacía para... O sea, hola, bueno, ya sí voy a terminar, no importa, estamos en confianza. Clemente, Dios santo, vivo con rodillos de adhesivo para quitarme esta cantidad de pelo. Y aparte más porque aquí su servidora le encanta usar negro, entonces peor tantito. Les decía que cuando ves tus series hay una serie bien buena, no me acuerdo cómo se llama, del ascenso de Hitler en Alemania. Y empieza justo así, con este tipo de discursos. Y con muchos viendo el discurso, pero realmente no poniéndose nerviosos frente al discurso, como siendo pasivos frente al discurso. Y ahora yo dimensionarlo de primera mano, en tiempo real, me escandaliza muchísimo. Me escandaliza mucho y de pronto me hace, pues sí, mencionar que quienes estamos en este lado creando el contenido y quienes están también de este otro lado, en su lado, consumiéndolo, pues sí tenemos algún tipo de responsabilidad por seguir pasando los mensajes, ¿no? O mira, para luego no ser esta persona como mega incómoda que llega el fin de semana y es como, ay, ya llegó esta persona y que siempre con sus temas y aquí a arruinar, de que no es que tenemos suficientes broncas, no vengas tú a hablar de estos temas. Pero sí creo que la forma en la que lo hacemos, en donde podamos propiciar una discusión o meramente como lo vieron, qué pensaron, es súper importante. Porque recuerden que quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Y a veces, por lo que estoy viendo en Líbano, por lo que veo en Palestina,
por lo que veo en muchas regiones de este mundo, digo, híjole, Dios santo. Y luego aparte ahora, aunado al control de la información, que siempre ha existido, pero ahora también podemos verla de primera mano. A mí me impactó ver incluso cómo no se ponían de acuerdo si el IVA no estaba en el acuerdo, si no estaba, si aplicaba esto, aplicaba lo otro. Era como, estamos en tiempo real viendo cómo se desencadenan los acontecimientos y aún y con eso, las versiones de las partes involucradas son demasiado contrastantes entre sí. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Y en qué momento le volvemos a dar el valor que amerita esto que es la verdad? Que también sabemos que la verdad luego es muy subjetiva, relativa, que se puede moldear. Luego está la era de la posverdad, en donde la verdad no importa tanto, sino cómo te la enarbolo, no necesariamente que te mienta, sino cómo te hago decir si es eso, pero no es eso, pero fíjate que es esto otro. Son temas complejos para vivir, para analizar, para dimensionar. Y pues yo también con toda la tristeza por dentro al ver el caso de los desaparecidos, que también decirles que luego es un caso que no ha recobrado mucha relevancia en la agenda pública porque realmente no es como una prioridad para los mexicanos. Y lo entiendo porque tenemos suficientes broncas. Entonces, de pronto también al momento de poner prioridades en las agendas, no es necesariamente uno que ocupe como el primer lugar. Y también, de hecho, si hacen como que trabajo de reflexión y ven así en retrospectiva, en las pasadas elecciones del 2024 el tema de los desaparecidos no fue como que un tema coyuntural el centro de la agenda. Insisto, porque tenemos muchos temas más y de pronto sí nos vemos completamente rebasados, pero mientras como ciudadanía no lo pongamos también al centro de la discusión y exijamos que se revierta la tendencia, que se hagan los cambios necesarios, pues todo este tema seguirá yéndose al alza. Que para mí una de las exigencias más grandes es justo seguir condenando la colusión entre la clase política con el crimen organizado. Sin más, es buena hora, terminamos bien, estuvo medio largo, pero que bueno, me da gusto. Clemente ya se fue. Les manda sus saludos, atentos saludos de parte de Clemente. Les recuerdo los 5 principios. Ya saben, piquen en like, comenten, suscríbanse, piquen a la campanita y compartan el contenido para que lleguemos a muchas más personas. Gracias por su confianza, gracias por su preferencia. Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana.